El anuncio presidencial del eventual cierre de al menos 9 embajadas ecuatorianas fue general, sin fecha ni decisiones definitivas. Fue más bien una crítica por falta de reciprocidad de aquellos países que, existiendo embajada de Ecuador, no han abierto una suya en nuestro país. Podemos exigir reciprocidad, si no, cerraremos nuestras embajadas. Por ejemplo, Sudáfrica, por ejemplo, Bélgica, por ejemplo, Austria, por ejemplo, Portugal, por ejemplo, Australia, por ejemplo, Singapur, por ejemplo, Suecia, por ejemplo, Polonia, por ejemplo, Hungría, por ejemplo, Malasia. Los citados países tienen embajadas concurrentes en el Ecuador, es decir, su sede está en otro país latinoamericano. De manera general, el comercio con estos países es marginal, aunque con expectativas de negociación por parte del Ecuador. Necesitamos diversificar más nuestras relaciones políticas. Nos hace falta crear alguna embajada, algunos consulados en Asia. Tenemos que abrir en África. En África hay 35 países y tenemos 2 embajadas. Pero por este anuncio del presidente, el exministro de Recursos No Renovables, Wilson Pastor, que fue nombrado embajador en Austria hace pocas semanas, podría no asumir el cargo. Austria es uno de los países en los que se cerraría la embajada. El Ecuador no tiene mayor relación comercial con ese país. El caso de Suecia, Portugal, Polonia, Hungría y Bélgica es similar. A Suecia el Ecuador le exporta banano. Con Portugal el Ecuador buscaba un acuerdo de cooperación judicial mutua en materia penal, mientras que el Ecuador exporta a Bélgica, Polonia, Holanda y otros países de la Unión Europea frutas, legumbres, pescado, café y té en cantidades relativamente pequeñas. Con Bélgica, a pesar de no tener una embajada en Ecuador, se intentaba una cooperación más estrecha, al punto que a inicios de este mes tuvo lugar la 4ª reunión de alto nivel sobre cooperación en materia consular y migratoria. Con Hungría se intentó un mayor acercamiento. El presidente Correa recibió en el país a su homólogo de Hungría en julio de 2008 y suscribieron 3 acuerdos de cooperación, 2 en materia educativa y 1 que elimina el visado en los pasaportes diplomáticos, mientras que la reciente visita del canciller a Malasia en junio de este año, cuando le sorprendió la crisis por el pedido de asilo de Edward Snowden al Ecuador, no serviría de nada. Australia y Ecuador comparten una relación modesta pero amistosa. El comercio también es pequeño, aunque llegó a 15 millones en 2006. La embajada de Ecuador en Sudáfrica fue inaugurada en el gobierno del presidente Correa, inspirada en una cooperación sur-sur, pero ahora también podría cerrarse, pues ese país tampoco ha abierto una embajada en el Ecuador. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.